Esta semana tuvimos una muy mala noticia porque la provincia de Mendoza cayó del 6º al 5º lugar, fue desplazada por Neuquén en cuanto a este ranking que hay de las provincias que más producen. Así es, en el Producto Bruto Interno de nuestro país, Mendoza ha pasado a ser la 6ª provincia de aquellas que más producen, que más aportan a la economía de nuestro país. El tiempo pasa, algunas provincias fueron tomando decisiones que han determinado que participen y produzcan más. Mendoza, sin embargo, ha caído en este ranking. Desde la Unión Industrial de Mendoza ya lo venían advirtiendo. Desde el año pasado venían anunciando esta situación que ahora se corroboró con una consultora privada, pero que la alerta ya se había dado desde aquí, desde Mendoza. Mauricio Badaloni nos acompaña en estos momentos, presidente de la UIN, con la intención de saber qué pasó. ¿Cuáles son las cosas que han determinado este dato que ustedes nos advertían? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo veníamos ya charlando desde el año pasado, nosotros lo vemos, o sea, esto es un análisis técnico, preciso, lo que no está, no tiene ningún velo, digamos, político ni nada que se parezcan. Lo que nosotros estamos haciendo es, en conjunto con un grupo de cámaras también como el Consejo Empresario y la Federación Económica, es poner los análisis económicos y técnicos y de producción, de competitividad, para que todos los mendocinos conozcamos de qué vivimos, conozcamos de dónde venimos y si seguimos en esta trazabilidad del empleo. Recién lo veíamos en la industria frutihortícola, o sea, les digo a los legisladores provinciales, sigan con esa postura porque todas las empresas y todas las industrias van a tener que no tener impuestos para por lo menos ser algo de competitivo, porque va a ser muy difícil poder sostener nuestros niveles de Producto Bruto, o sea... Pero son proyectos que normalmente no progresan, digamos. Hace rato que se viene hablando inclusive con los alimentos de la canasta básica, de desgravarlos de IVA. Bueno, son todas iniciativas que quedan en la nada. Hay que ver qué pasa con esto. Lo que ocurre es que uno tiene que ver la realidad. Entonces la realidad a veces en la política cuesta verla porque, bueno, hay que decir las cosas como son. Nosotros recientemente estuvimos en un viaje en San Juan, identificando de alguna manera qué hizo San Juan en este tiempo que nosotros no hicimos. Vamos a ir a Neuquén a ver qué está haciendo Neuquén, por qué su incidencia en la Argentina y el aporte que hace Neuquén hoy a la Argentina es más importante que Mendoza. Y la idea es ir a ver lo que hacen otras provincias que a nosotros nos cuesta tanto discernir, ponernos de acuerdo. Las políticas de consenso es algo que también a veces dentro de las cámaras nos cuestan, pero nosotros Badaloni, estamos... Sí, pero usted está nombrando minería y petróleo, básicamente. La minería acá tiene mucha resistencia. Fueron a ver, digamos, de aquí de Mendoza qué habían hecho en San Juan, pero en San Juan hay una gran polémica con la contaminación que ha habido en el emprendimiento minero. Sí, nosotros fuimos a ver... Lo que también manifestamos es que hay un gran desconocimiento de Mendoza. O sea, nosotros nos quedamos con Hachal del 2015 y no fuimos a ver el Hachal del 2019. Entonces, en un lugar como ese, que todo el mundo habla de la contaminación, el impacto en el ambiente, el agua que no se podía tomar, y nosotros fuimos ahora y ellos han ampliado su matriz productiva agroindustrial, claro, que están exportando todos sus productos, la han diversificado. Badaloni. Y ganaron con el 75% de los votos del mismo partido. Entonces uno dice, nos quedamos con la foto mala, pero lo que no terminamos de ver es la película total, donde hoy muchos sanjuaninos están exportando sus productos a distintas partes del mundo. Déjame que aclare antes de la pregunta que Hachal es una localidad de San Juan donde se desarrolla el proyecto minero por parte de la Barrick Gold, ¿no? Que ha tenido, bueno, resistencia sobre todo por parte de los grupos ambientalistas y en algunas oportunidades también reconocimiento por parte de la empresa San Jorge que ha habido alguna filtración de productos químicos, ¿no? No, en eso no está en discusión. Claro. Todas las industrias tienen impacto. Las agroindustriales también tienen impacto en su ambiente y en sus suelos. Mendoza es una de las provincias que tiene mayores problemas en la cantidad de sulfatos y distintos elementos que se usan en la agroindustria y que después la vemos en la papa, en el camote, la vemos en diferentes productos. Ajá. Y Mendoza tiene un impacto también en cuanto a esto. Lo que pasa es que no es circunscribirnos solamente en petróleo y minería. Claro. Nosotros entendemos que tenemos que ir a la industria basada en el conocimiento. Badaloni, eso le quería preguntar. Más allá de la coyuntura, de lo que está atravesando ahora en este último periodo el país y
y cuáles son las medidas que tomaron otras provincias para incidir más en el PBI que Mendoza no tomó, y más allá de esto que decía, la minería más o menos regulada, polémica aparte, ¿cuáles son esas decisiones que tomaron las otras provincias y que Mendoza quizás se quedó atrás? Las otras provincias, en este caso San Juan y Neuquén, que son las más próximas, con las que más nos podemos comparar, digamos, tienen su monoproducto y ellos se han focalizado en eso. Básicamente, petróleo en Neuquén es una actividad que a partir del petróleo y de las regalías han aparecido las industrias vitivinícolas, por ejemplo, han generado valles regados que han permitido que la agroindustria pueda crecer. Pero nosotros también tenemos vaca muerta. Nosotros tenemos muchas cosas y a veces nos cuesta discernir y definir de qué vamos a vivir. O sea, yo siempre escucho la industria madre, la vitivinicultura, y nosotros que sabemos de la industria desde la esencia de la industria y los datos y los números, las regalías petroleras han sido fundamentales para Mendoza, para el apalancamiento financiero, para generar un montón de cosas. Y vivimos básicamente con un gran impulso de la industria petrolera. Entonces, cuando uno dice, no, nosotros vivimos de la agroindustria, ahí es como decimos, bueno, no estamos poniendo el saber por delante. Claro, hay una diferencia entre el inconsciente, hay una diferencia entre el inconsciente colectivo y los números. Totalmente. Nosotros lo hemos puesto en ese informe, que nadie quiere ver, pero digo, si la solución es ahora ir a la legislatura todo, y que nos bajen los impuestos, la Argentina exporta impuestos, en el mundo no se exportan los impuestos. Entonces digo, tenemos problemas de deficiencias básicos, elementales, hasta que llega un momento que pasamos del 5º al 6º lugar, vamos a pasar hacia el 7º. Hace más por eso digo, no es una cuestión política, hace más de 10 años que no generamos empleo genuino. Mendoza tiene el puesto 14 en distribución per cápita. Esos son los datos que duelen. Bueno, hay que hablar de empleo. Lamentablemente no hay más allá de esto, ¿no? Más allá de, usted dice, esto no es político. Se sabe que la época electoral siempre se aprovecha para propuestas de políticas de Estado, que por lo general son aquellas políticas que han faltado. Esto, ¿ustedes quisieran plantear ese tipo de políticas? ¿Qué políticas, qué medidas se deberían tomar de aquí en adelante para que trasciendan los colores políticos? Mendoza tiene un déficit, si es hacia donde tenemos que ir, entendemos todo que queremos, y lo digo personalmente, nos encantaría vivir del turismo, la agroindustria es una actividad interesante, muy linda, vivimos muchos mendocinos también de esto. La industria basada en el conocimiento, lo que es videojuegos y demás, hay mucha creatividad en Mendoza y empresas importantes. Ahora, nos faltan 5.000 ingenieros por año. Mendoza tiene los índices de pobreza igual que la nación, que nunca había pasado. O sea, estamos cerca del 30%. Primero hay que poner un plato de comida en la mesa de cada uno de los mendocinos. Mendoza hace 9, 10 años que no podemos salir de los 250.000 empleados privados. Claro. No podemos crecer. El crecimiento demográfico exige que la actividad privada pueda tomar entre 15.000 a 20.000 empleados por año, de jóvenes que no se pueden incorporar en las actividades lícitas que están en blanco, que pagan impuestos. Entonces, ¿dónde está toda esa gente? Entonces nosotros decimos, bueno, si tenemos esta situación tan grave, lo que tenemos que armar es un escenario. ¿Por qué uno dice petróleo y minería en lo inmediato? Primero porque lo tenemos, porque si no lo tuviéramos, igual que el sol, ¿cierto? Todo lo que son las energías renovables también lo podemos hacer. Entonces digo, primero focalizarnos en esto. ¿Por qué? Porque toman gente con conocimientos bastante básicos, elementales, los capacitan, les pagan sueldo por encima de los 100.000 pesos, claro, que esto es necesario para mejorar la distribución per cápita, genera empleo genuino en forma inmediata, genera proveedores en blanco, porque ahí no hay proveedores en negro, tienen todas actividades lícitas, reguladas, normatizadas. Ingresa mucha capacitación por los órganos de control y de certificación, como IRAM, INTI y demás. Y eso es lo que nos permite que estas empresas pagan muchas regalías, pagan muchos impuestos, y el derrame se da principalmente, porque a veces dicen, bueno, pagan el 4, el 5% y el resto se lo llevan. No, quedan en las industrias, en las pymes mendocinas. Que si nosotros en eso tenemos un plan, por eso hemos generado 3 clústeres en la unidad industrial, que justamente apelan a minería, petróleo y gas y energías renovables, y por qué no también tenemos el clúster audiovisual, que es el mentor de todo esto, que nos puede permitir
el conocimiento necesario para que no pase por lo que está pasando a lo mejor en Neuquén, que vienen empresas de otras provincias o de otros países, porque Houston en Estados Unidos es la meca del fracking, y después se llevan una cuota aparte importante. Lo que nosotros necesitamos de nuestras empresas accedan a ese conocimiento y que ese derrame quede. Porque si no, tampoco nosotros estaríamos hablando de minería ni petróleo, si a las empresas pymes y a los empresarios, al ciudadano de a pie, no lo van a contratar y no lo van a tener en cuenta. Tampoco nos interesaría si ese derrame no se da para Mendoza. O sea, no hay empresas mineras que estén dentro de la Unión Industrial, no hay empresas petroleras, hay empresas de servicio al petróleo que están trabajando. Nuestro interés son las pymes, el ciudadano de a pie, el mendocino, pero las soluciones yo entiendo que no van a estar gritando en una legislatura. Lo que necesitamos son situaciones y soluciones de fondo. Muchas gracias. Que haya venido, No, por favor, gracias.